continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzano. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy no vamos a referirnos a la corrupción, ni a si se metió o no se metió la mano en la lata. Dejemos que la justicia vaya poniendo las cosas en orden, esperando sus actuaciones. Aunque nos sorprendió esta mañana la noticia de que la Suprema Corte de Justicia se reunía en la estancia Anchorena con el señor presidente. Veremos qué pasa. Empecemos por la economía, señalando que el 13 de julio último, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que se equivocó en la previsión de la inflación, porque fijaron como objetivo un 5% con una corrección del 1% en más o en menos en los años 2012 y 2013 y del 2% en más o en menos en el 2014. Pero el IPC, es decir, el índice de la inflación, saltó al 9,08%. De modo que antes del ajuste salarial, que siempre se hace sobre la inflación pasada, maquillada, con previsiones a futuro que nunca se cumplen, ese salario ya está perdiendo un 4% de poder adquisitivo. El señor ministro Vergara propuso, seguramente mandado por Astori y por las cámaras empresariales, tirando verdes para recoger maduras, o tirando globos sonda, como quieran llamarle, que antes de negociar el salario se baje la inflación, esperando la reacción del PICNT. Propone no incluir en los acuerdos salariales las cláusulas que los indexan, o sea, las cláusulas que prevean la recuperación salarial si la inflación llega al 10%. El gobierno, a través del señor Vergara, plantea no negociar los salarios, como hasta el presente, sino hacer acuerdos en base a bajos salarios para contener la inflación. En eso consiste el planteo de la desindexación salarial del Ministerio de Economía y Finanzas, ese nombrecito tan raro cuando suena. Aunque luego el señor Vergara intente negarlo, él propuso negociar salarios sin cláusulas indexatorias, apretando las tuercas sobre el salario. Es obvio que el gobierno y cámaras empresariales trabajan de acuerdo y que el salario es la variable de ajuste de los precios de costo y que lo será cada vez más, porque esa es la filosofía neoliberal de todo el gobierno y del partido de gobierno. Por eso es que este planteo del ministro señor Vergara fue recibida con grande aprobación por parte de los economistas que trabajan para las grandes empresas capitalistas y, faltaba más, por las cámaras empresariales que piden precios creíbles al gobierno. El director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas, el señor Munjo, opinó que es deseable un IPC del 5% o algo más, no sobrepasando el 7%, e insiste en que, y leo entre comillas la publicación de la prensa, es necesario contener la suba salarial. Pero ¿por qué el gobierno arriesga propuestas salariales de esta índole, arriesgando confrontaciones gremiales y aún costos políticos en plena campaña electoral? Sencillamente porque las medidas antiinflacionarias del gobierno, que no son muchas, ya están prácticamente todas gastadas. Veamos. La rebaja del precio de las tarifas públicas de OCE, Antel, UTE, etcétera, y de los combustibles, por ejemplo. Los acuerdos con el supermercadismo, que terminaron el 30 de junio próximo pasado. La emisión de deuda con las letras de regulación monetaria. El atraso cambiario. Todo esto falló y, por tanto, se trata de recurrir a la rebaja salarial, proponiendo de hecho que los salarios no aumenten ni siquiera lo que aumenta la inflación, para que los precios en general
no suban. De hecho, se está proponiendo una congelación salarial. Y además se difunde el verso, porque es un verso, de que el BPS no podrá hacer frente a todas sus obligaciones, razón por la cual anda en la vuelta que el retiro jubilatorio será a los 65 años para todos. Se nos está planteando un ajuste fiscal sin decirlo, haciendo caer el salario del trabajador público y haciendo caer el gasto público, sobre todo en educación y en la salud. Estamos frente a un hecho. Un déficit fiscal del 3% sobre el Producto Bruto Interno que el gobierno no puede evitar porque debe hacer frente a gastos ineludibles y porque no cobra los impuestos que debiera cobrar en la zona franca o a las sociedades, a las inversiones extranjeras directas en el campo y a otro tipo de inversiones con privilegio. Y por eso el gobierno recauda poco y por eso viene el ajuste fiscal que va a venir más acá o más allá, simplemente porque el frente político neoliberal que nos gobierna, es decir, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio, crearon condiciones internas para ese déficit fiscal, al seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional, empezando por el atraso cambiario. Y cuando se llegue más adelante ese ajuste fiscal, solo estará resolviendo algo coyuntural, tal como lo están haciendo Francia, Grecia o España allá en Europa, perjudicando a los más débiles. Y vendrá, y apriétense el cinturón, será el año que viene, será después de las elecciones, pero vendrá una devaluación mayor con la consiguiente crisis que pagará el pueblo. Otra cosa es el control de la inflación cuando el gobierno tiene como objetivo llevar adelante un plan de desarrollo nacional. Pero eso no está en las intenciones de este gobierno neoliberal. Y conste que el gobierno cuenta como Producto Bruto Interno lo que sale desde la zona franca, simplemente porque es producción que sale del país. Es una maniobra contable para aumentar el Producto Bruto Interno, porque de esas exportaciones no queda nada en el país. O sea que el Producto Bruto Interno es menos de lo que dice el gobierno y por tanto el déficit fiscal es más del 3%. La rebaja de tarifas tiene un tope además. El acuerdo con el supermercadismo ya terminó, como lo dijimos. Al gobierno le queda como recurso antiinflacionario el atraso cambiario, la emisión de letras de regulación monetaria y la rebaja salarial. Que el IPC no alcance el 10% es todo un objetivo, en tanto que la emisión de letras de regulación monetaria para control del agregado monetario que empezó hace un año ya le está generando problemas al gobierno. La letra de regulación monetaria es un instrumento financiero que consiste en que el Banco Central del Uruguay emite papeles públicos en pesos indexados, en unidades indexadas, intentando sacar del mercado de dinero la masa de dinero circulante para que haya menos dinero circulando, menos presión de demanda y hacer que los precios caigan. Pero para que esto funcione, el Banco Central del Uruguay está obligado a pagar altos intereses, de modo que los que tienen el capital se vean interesados en esas letras de regulación monetaria por ese alto interés que van a cobrar. Los que compran esas letras de regulación monetaria son inversores de capital de corto plazo, especuladores. No sé si son buitres o son caranchitos, pero son eso. El inversor viene y le compra al Banco Central del Uruguay esas letras de regulación monetaria. Y esos pesos que recibe los deposita en el propio Banco Central del Uruguay, cobrando intereses que, por ejemplo, en junio del 2013 pasaron del 9% al 14% a inicios del 2014, al 16% en abril del 2014, y ahora cayeron algo ubicándose en el 13%. ¿Qué hace el Banco Central del Uruguay con los dólares que recibe, que en realidad son préstamos? Los coloca en la banca yanqui a un interés casi 0%. Casi 0%. 0,5% según algunos, pero más o menos no es mucho más. El inversor nunca pierde, porque la unidad indexada es una moneda que ajusta su valor sobre el interés pactado agregando el porcentaje de la inflación.
Si hay devaluación de la moneda uruguaya, la unidad indexada se ajusta por la inflación generada. Y si el dólar se devalúa como resultado de la acción del gobierno en el mercado financiero, el inversor recibe más dólares. ¿Por qué los dólares son depositados en la banca gringa? Bueno, no es porque el Ministerio de Economía y Finanzas esté integrado por bobos, no, ni porque Astori, que está detrás de todo esto, sea un tonto, no. Se debe a que los inversores compran letras de regulación monetaria si hay garantías. Y una de las garantías que exigen es que sus dólares, que están depositados, que están prestados al país, no estén en el Banco Central del Uruguay, sino en bancos de Estados Unidos. No sea cosa que a este gobierno se le ocurra usar esos dólares en algún gasto social, etcétera, etcétera. O sea que los que están blindados son los inversores extranjeros, porque el dinero está en Estados Unidos, no está en Uruguay. Está allá a un interés casi cero. O sea que le estamos dando una mano a los gringos, que de cada $1.000.000 indexados que compran, o de pesos indexados en equivalencia a ese millón, están ganando un equivalente en dólares de más de $6.500. Ese negocio lo conoce todo el Frente Político Neoliberal, todos los partidos que están en el Parlamento. Todos conocen ese negociado, que es además el origen del otro déficit, del déficit parafiscal. Esto está diciendo que en esos negocios hay cláusulas que obligan al gobierno a esa operación desventajosa, que nunca han sido tema de debate parlamentario. Y claro, los corredores de bolsa, como por ejemplo Di Matteo o Rospide, por ejemplo, están felices porque nunca han hecho tantos negocios como ahora. Eso es una concesión del Frente Político Neoliberal. Sin embargo, el mecanismo de las letras de regulación monetaria no alcanza para controlar la inflación. Los acuerdos de precio con los supermercados ya cayeron el 30 de junio. Las tarifas públicas no pueden seguir bajas porque cae la recaudación y, por lo tanto, hay que ir contra el salario. Claro, el PIS-NT quedó pegado y allí aparecieron nuevas contradicciones. Entre tanto, el señor Enrique Iglesias, hombre del Fondo Monetario Internacional, exministro del doctor Julio María Sanguinetti, augura que la economía se enlentece sin remedio. Y el 7 de julio pasado la prensa informó que los precios de la soja, de la carne y de los lácteos comenzaron a caer en el mercado internacional. Y se estima localmente que el turismo será bajo. La Cámara Empresarial de Maldonado estima en 8.000 el número de desocupados en ese departamento. Se desarrolla a su vez una crisis en el transporte suburbano de Montevideo y la venta de boletos cae un 6%, siendo absorbidas 3 empresas, Cutu, Solfi y Codet, en tanto que COPSA pasa por problemas económicos. Para que no digan que nos olvidamos, prevenimos a los trabajadores y jubilados y pensionistas que a partir del 1 de agosto próximo comienza la bancarización, también llamada inclusión financiera, como ustedes ven, todos nombrecitos tecnocráticos, que va a llevar a que el salario y jubilaciones pase a ser cobrado a través de una tarjeta plástica en el banco. Dicho de otra manera, el dinero del pasivo o del trabajador lo maneja el banco. Habrá que sacar esa tarjeta, lo que lleva a que el dinero va a ir desapareciendo en el curso del tiempo. Sobre este tema ya hemos hablado muchas veces y vamos a volver a él. Lo hicimos en mayo, por ejemplo, tratando de explicar lo que se viene, con el anzuelo del descuento del IVA para que la gente saque la tarjeta. El perjuicio al pequeño comercio, que es un hecho paralelo, que tendrá que tener la infraestructura informática para cobrar sus ventas hechas a través de tarjetas de crédito, va a repercutir negativamente en el pequeño comercio barrial. Toda una estrategia para favorecer al capital bancario aprobada por todo el Frente Político Neoliberal, los 4 partidos con representación parlamentaria. Y para finalizar por hoy, nuestra solidaridad con el heroico pueblo palestino, que ofrece a los pueblos colonizados del mundo un ejemplo de resistencia y de coraje que se sobrepone al silencio cómplice de los que se callan la boca y hacen gárgaras con las palabras libertad y derechos humanos, pero miran para otro lado. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo.
la otra radio.